Quebrada de Humahuaca, al noroeste de la Argentina. El sitio es Patrimonio Mundial de la UNESCO. Soy pastor de llamas, me llamo Santos Manfredi, como mi bisabuelo, uno de los más grandes visionarios del siglo XX. Con Clarita y Ana, mis dos hijas, bordeamos el camino de los incas, el camino sagrado de los incas, para llegar a Tilcara, nuestro pequeño pueblo indígena emplazado en lo alto de la cordillera, a 2.500 metros de altura. ¿Me contás la historia de tu bisabuelo, don Santos? ¿Quieren que les cuente la historia? Sí. Es una historia muy interesante. Es una historia entre dos amores, Córcega y Argentina. ¿Quieren que les cuente en serio? Bueno. La Castanicha es allí donde toda la historia comenzó, en este océano de vegetación situado al noreste de Córcega. A comienzos del siglo XIX, mis antepasados originarios de Calabria llegaron aquí, en esta casa, en el corazón de la Pieve d'Oreza. Bajo el reinado de Napoleón III, esta región era la más rica de la isla. Mis ancestros trabajaron aquí el carbón y sobre todo la castaña. Luego la aventura prosigue 30 kilómetros más allá, en Santa Andrea de Bocio. Allí Joseph, mi bisabuelo, conoce a Antoniette, se casan y más tarde, en la primavera de 1867... Esta es la casa donde nació Toussaint Manfredi, tu bisabuelo. Su padre fue un humilde herrero y su madre, Simoní, fue una mujer muy laboriosa. El 27 de abril es una fecha digna de recordarse. Toussaint es el tercer hijo de la pareja. Muy pronto el niño demuestra su capacidad intelectual. Deja su familia a los 7 años. Para retomar su rastro, sigo el camino a la ciudad de Corte, capital histórica de Córcega. Allí me encuentro con mi primo Daniel, el sobrino nieto de mi bisabuelo, por sí solo una fuente de información. Daniel insistió en mostrarme el seminario donde Toussaint siguió desde muy temprano una formación para llegar a ser cura. Impregnado por la fe, el adolescente se reencontró finalmente con sus padres en Corte. Estamos en el barrio de Lubiache. En 1879 representaba el centro histórico de Corte. La familia Manfredi llegó de Santa Andrea de Bossiou con el objetivo de crear aquí, justo al lado, en la Plaza Paoli, un almacén y una herrería. ¿Y el Santos lo ayudaba? No. Santos era un intelectual, iba a la escuela, sabía escribir. ¿Será que puedo llevarme una piedra de la casa? Sí, adelante, como en tu casa. Todo. Un recuerdo de la casa de mi gran abuelo. Fortuna. Gracias. Chicago, su ferrocarril, su mercado floreciente de la madera. Héctor Manfredi, uno de los hermanos de Joseph, pasó allí una vida feliz y próspera, hasta el día en que durante una visita a Corte... Héctor le pide a Joseph que le confíe a Toussaint. A los 14 años parte con su tío a Chicago. Ya se muestra una persona generosa, de un estilo Boy Scout que presta y da, nada mezquino. Verás, él no es un caimán. Él no quiere comerse a nadie. Quiere formarse y hacer negocios de manera leal. Para instruirse, Toussaint acompaña a su tío a Chicago. Allí permanecerá 3 años. Luego Valparaíso. Y más tarde se dirige un poco más al este. Un difícil paso por el Cabo de Hornos. Ascenso desde el mar Austral. Amontonado sobre la cubierta, el viaje se hace interminable y fastidioso.
Finalmente, el puerto de Buenos Aires. La capital argentina, su tráfico continuo, sus millones de habitantes, su arquitectura estilo francés, su música. Es aquí, en 1887, cuando mi bisabuelo desembarcó solo, con una valija en la mano y apenas unos dólares en el bolsillo. Pero es el momento de una vuelta de página. Su nombre original, Toussaint, desaparece y de ahora en más se llamará Santos. En el Centro de Estudios Migratorios comienzo mi investigación. Llegan al puerto de Buenos Aires y después... Los que van al hotel de inmigrantes van a ese viejo edificio de la Rotonda que estaba en Retiro, que era en realidad un edificio que había sido utilizado para la proyección de lo que se llamaban panoramas, que son diapositivas que se proyectaban en varias paredes a la vez, por eso tiene esa forma octogonal. Es un lugar de madera, bastante sucio, incómodo, pero por el cual pasaron muchos de nuestros antepasados. Alicia, vienen de Europa y se encuentran con Argentina. ¿Cómo es esta noción de espacio? Estás hablando de gente que estaba acostumbrada a caminar 5 kilómetros y cambiar de pueblo. O sea, en 5 kilómetros estaba en el pueblo vecino. Acá se baja del puerto en la ciudad de Buenos Aires, camina 5 kilómetros y llegó a lo que es el barrio de Caballito, que por ese entonces era campo, pero no era ni lejos otro pueblo, ¿no? Entonces, esa dimensión extendida y chata, que es la Pampa, los va a perturbar, los va, digamos, a descolocar un poco, ¿no? ¿Es un periodo favorable para la gente, para hacer la América aquí en Argentina? Es un buen momento para llegar porque está organizándose la provincia de Santa Fe, por ejemplo. El ferrocarril está llegando cada vez más lejos. Ahí donde llega el ferrocarril hay loteos y la gente tiene la oportunidad de conseguir tierras y todavía pueden conseguir tierras buenas en condiciones accesibles para los inmigrantes. Dejé Buenos Aires y sus tentáculos gigantes por el aroma del campo, la calma y la serenidad. Mi destino, San José de la Esquina, una pequeña localidad de 8.000 habitantes ubicada a 60 kilómetros de Rosario. Es en este poblado, repleto de inmigrantes europeos, donde Santos se reencuentra con Juan, uno de sus hermanos, empleado en una despensa de cereales. Como buen autodidacta, mi bisabuelo se convierte en el contador de este negocio. El día que cumple 23 años, en esta iglesia se casa con Severa, unión de la que nacieron 7 hijos. Ya muy avesados en el comercio de granos, Santos y su hermano, siendo socios de su patrón, terminan por adquirir la sociedad. Es una jugada maestra. A 1 hora de tren desde San José de la Esquina, a orillas del río Paraná, el puerto de Rosario está en pleno auge. Al ser la puerta de entrada y de salida de toda clase de mercaderías, se vuelve el centro neurálgico del país. Como complemento de los cereales, Santos se vuelca al comercio del cuero, hace fortuna. Luego, en 1903, se junta con este hombre, Julián Parr, un economista brillante. En busca de una inversión duradera, ambos examinan las condiciones para el cultivo en tierras del departamento Río Segundo, una zona por la que ya pasaba la red ferroviaria que unía Rosario y Córdoba. Escuchen, lo que sigue me lo contó Juan Malicia, un reconocido historiador de la región. Esto estaba prácticamente deshabitado. La compañía de tierra, al tomar las tierras en posesión, las pone a la venta a través de la compañía, de que ellos habían una subsidiaria que habían creado. Y bueno, y muchos visionarios vinieron a comprar tierras a sabiendas de la fertilidad de las mismas.
En el caso de don Santos Manfredi y de don Julián Parr, aquí ellos adquieren a la empresa del ferrocarril 27.500 hectáreas de campo, que es una extensión enorme si tomamos desde Oncativo hasta Laguna Larga. Me hablas de 27.500 hectáreas, es un número que se me pierde en la cabeza, esto es mucho. Es una cifra, bueno, es una extensión inmensa de campo. Tomemos en cuenta que desde Oncativo hasta Laguna Larga hay 15, 16 kilómetros. Obviamente hay un cambio fundamental en ese momento porque la visión de Santos Manfredi y de Julián Parr es de colonizar la zona. Transformar este territorio tan enorme como 30.000 canchas de fútbol en parcelas cultivables para don Santos significó un colosal desafío. Debió convencer a decenas de inmigrantes italianos, muchos de ellos radicados con sus familias en Colonia Esperanza, a que vengan a trabajar en condición de arrendatarios. La aventura comienza en 1904. Roturan la tierra, siembran maíz, trigo, cebada, cultivan, recolectan y por esa dura labor la recompensa fue una primera y muy buena cosecha. A más de un siglo, para reconocer el territorio de aquella descomunal tarea, salgo a recorrer todo el sector. Ahora vemos este mar de trigo, pero me imagino en 1903, 1908, un panorama totalmente diferente. ¿Cómo era el negocio entre don Santos, propietario, y el colono que venía a trabajar? Se hacía un contrato de alquiler y el arrendamiento generalmente era aproximadamente del 35%. Lo que sí se exigía era entregar el cereal puesto en el depósito del dueño de la cerealera del pueblo, en este caso Oncativo, en 1890 ya había una cerealera, que en realidad se depositaba en lo que nosotros llamamos el campo de la estación del ferrocarril, porque era un predio amplio, y se depositaba a granel y a la intemperie. Por aquellos días se presenta en el horizonte una amenaza devastadora, una plaga capaz de recorrer 200 kilómetros hasta arrasar con todo lo plantado. Entre las cosas que tuvo que soportar el hombre, me hablaste de la langosta. ¿Cómo se pudo parar este flagelo? No, obviamente puso manos a la obra, como solemos decir. ¿Por qué? Porque mientras él esperaba que el Estado le enviara la chapa barrera y no llegaban, él compró 50.000 metros de chapa, barrera, los clavos, y proveía también de lanzallamas, el aparato que se usaba para quemar a la langosta, a sus colonos. De esta manera, la región continuó con la producción. Esto fue determinante en esos años para los rindes de la cosecha en esta zona. Y sí, fue bastante determinante a tal punto que nosotros tenemos que años después la cosecha de maíz de la zona, de acuerdo a la cantidad de hectáreas sembradas, fue récord nacional. El rinde fue satisfactorio, pero la recuperación de la inversión se hace esperar. En 1908, Santos aporta la solución al crear en Rosario el primer índice bursátil consagrado a los cereales, así como un centro de corretaje y una cámara arbitral. Fue la Bolsa de Rosario el segundo lugar financiero en el mundo para el negocio de los cereales. Allí intenté seguir la pista junto a mi hermana Virginia, que me acompañó para la ocasión. Vuelvo al pasado con un guiño del presidente de los corredores de bolsa. Bueno, vengan por acá, si les muestro el primer acta, que fue en la fundación del Centro de Corredores el 3 de noviembre de 1908, y acá está la firma de Santos Manfredi. Alrededor de nuestro bisabuelo, los brokers de cereales pasan sus órdenes a mano alzada y a viva voz. Gracias a una mayor transparencia, se desata la fiebre de la bolsa. Pionero del sistema, Santos dispone a partir de allí de una gran confianza en el mercado financiero. Nos encontramos hoy en el recinto de operadores de la bolsa, con un célebre historiador argentino. Eran personas que, por un lado, tenían que cuidar fundamentalmente su credibilidad, porque en base a eso se basaban las operaciones. En segundo lugar, de los contactos y relaciones que pudiera tener, y por eso
De esa manera se puede entender cómo Santos Manfredi es una persona que va tejiendo redes económicas, sociales y culturales, y que todas esas redes van a contribuir de alguna manera a su proyecto como empresario, a su proyecto como productor, porque todo de alguna manera se va a vincular y va a potenciar esa capacidad. Al manejar los engranajes del mercado de cereales como la palma de su mano, Don Santos se enriquece mucho más allá del continente sudamericano. Montreal, Chicago, Nueva York, Marsella, los ingresos de sus sucursales son considerables. Campos de maíz interminables. Silos enormes. Estoy de regreso en el feudo de Don Santos, entre Oncativo y Laguna Larga. Para facilitar el transporte de los cereales cosechados en el límite entre las dos comunas, mi bisabuelo obtuvo en 1913 la apertura excepcional de esta estación. En su interior, objetos del pasado, testigos preciosos de su vida y del tiempo que pasa. Santos Manfredi pide la apertura de esta estación. El ingeniero Escauriza viene a hacer un relevamiento, determina el punto de la estación y se lo autoriza a que le dé apertura. ¿Esto era algo común? ¿Es algo que se hacía normalmente? Si alguien pedía, venían, miraban... No, no era común. Hubo 2 casos únicamente de la línea de Rosario a Córdoba que se hicieron 2 estaciones. Una es vecino Oncativo, una población que se llama Oliva, y la estación que pide tu bisabuelo Santos Manfredi. Fueron autorizadas. Pero si no, no era común. Ya estaban determinadas cada 16 kilómetros o 18 kilómetros. Pero alrededor de una estación se genera toda una cantidad de vida. Se generó incluso la vida del país. En esta línea de Rosario a Córdoba, alrededor de las estaciones nacieron casi todos los pueblos. Son muy contados los que ya estaban como población, pero la mayoría de los que el ferrocarril se propuso lo logró. Y en este caso, la visión de un hombre como Santos Manfredi permitió el desarrollo, ampliar el desarrollo de esta región. Luego de la estación, Santos se empeña en la fundación de una nueva comuna. Escuadras, compases, mosaicos. Don Santos utiliza los símbolos de la masonería para esbozar él mismo la traza de la futura aldea. En 1914, el proyecto se concreta. La provincia de Córdoba le atribuye a la localidad el nombre precisamente de Manfredi. Don Santos hizo construir La Virginia, una casa de estilo normando con cancha de golf y pista de aterrizaje. Su arquitectura y decoración de interiores son muy vanguardistas para la época. En 1914, la Argentina se ubica entre las 10 potencias económicas más grandes del mundo. Un lugar muy agradable para vivir. Lejos de permanecer pasivo ante el naufragio de Europa, Don Santos está conmocionado por los horrores de la guerra. Los campos franceses están devastados, la población está famélica. En Manfredi, en cambio, las cosechas siguen batiendo récords de productividad. Sin embargo, mi antepasado renuncia al beneficio de estas cosechas, enviándolas gratuitamente en dirección al puerto de Rosario. Los cereales se embarcan en buques de carga fletados por los Estados Unidos y se envían a los puertos de Marsella y Londres. Esta ayuda a Francia y sus aliados durará ininterrumpidamente durante 4 años. Dominique Frassati, sobrino de Don Santos, y Joseph, su hijo. Estamos un siglo después en Córcega. Estás aquí en esta vida gracias a Don Santos. Sí.
Es verdad, voy a darte la razón. Cuando su padre regresó de la Primera Guerra Mundial, con los pulmones contaminados por el gas de los alemanes y casi ciego, Santos estaba en Córcega, en Corté, y decidió encargarse de mi padre. Lo llevó con él a la Argentina, primero a Rosario, y después a Córdoba. Santos hizo que lo curen. Con los ojos vendados, mi padre estuvo 6 meses en el hospital. Milagrosamente salió curado. En ese momento, Santos le pidió que pase rápidamente por su oficina. Mi padre me lo contó con una gran sonrisa. Santos tenía una gran afición. Le muestra un mapa enorme para sorpresa de mi padre, con una caña le señala un gran rectángulo de color, señala hacia arriba y le dice: mira, Dominique, vas a tener esto bajo tu responsabilidad. Son campos de trigo, los tuyos, los vas a administrar. Mi padre quedó muy sorprendido y le responde: no, tío, yo no soy capaz. No es mi rubro. Santos le dice: quédate tranquilo, no tengas miedo, vas a tener técnicos que te ayuden, no vas a estar solo. Mi padre le responde: no, tío, no. Entonces, muy sorprendido, Santos le pregunta: pero, ¿qué es lo que querés? Él responde: no, yo quiero seguir mi pasión, soy un artista y pintor, quiero volver a Francia, me gustaría estudiar Bellas Artes en París. Dominique, un sobreviviente de la guerra, se perfecciona en su arte. Escenas del género costumbrista, paisajes y sobre todo retratos componen su estilo. Sus pinturas logran un éxito rotundo en toda Europa y en África del Norte. Gracias a Don Santos, será uno de los pintores corsos más talentosos y conocidos del siglo XX. Miren, chicas, su lema era: quien cree en Dios ayuda a los pobres. ¿Y esa moneda te la dio él? No personalmente, pero pude ver su obra, sobre todo en Corte, la ciudad que lo vio crecer. Hay un montón de cosas. Mira, por ejemplo... Después de 40 días de una travesía agotadora, mi bisabuelo pasaba regularmente sus veranos en Corte, un ojo puesto en los valores de la bolsa y otro en la vida de la comuna. Fue en esta casa, gran residencia del centro de la ciudad paulina, donde les concedió lo mejor de su tiempo a su familia y a sus amigos que venían de América. Don Santos fue iniciado precozmente en la masonería. Por ello, era un apasionado por el humanismo y la generosidad hacia el pueblo de su tierra natal. Comienza entonces un largo camino filantrópico al crear, en 1908, el primer club de fútbol. 12 años más tarde, dona este terreno. Bajo mis pies, 90 años de historia y un nombre: Santos Manfredi. Campeón de Francia, finalista de la Copa de Europa, semifinalista del Mundial de 1958, Dominique Colonna, ex arquero del equipo de Francia, es, a los 87 años, una leyenda viviente de este estadio donde debutó. ¿Ves? Ese chico allá, con el pullover y el cuello blanco, es Dominique. A los 14 años ya jugaba en el primer equipo de Corté, un gran equipo. Santos Manfredi, para nosotros siendo niños, era como una palabra mágica, ¿sabes? Había 2 palabras mágicas en aquella época. El Colegio Pascal Pauli es el nombre del Libertador de Córcega y el Estadio Santos Manfredi. En esa época, cuando jugaba allí, no había pasto, solo había piedras, era un viejo cauce de río. Desde hace 75 años que siento esas piedras en mis rodillas.
El Sportif aquí en el corazón. Sí, vivo en un departamento justo frente al estadio. Cada vez que abro las ventanas lo veo frente a mí, al estadio Santos Manfredi. Para nosotros es el Parque del Príncipe. Es más, la canción decía: tantos grandes han desaparecido al pie de nuestra citadela en el Estadio Santos Manfredi, y entonces la citadela, el Estadio Santos Manfredi y el río Restónica, los tres son indisociables de Corté. Sí, es extraordinario. De solo escucharlos encender la llama del recuerdo, Dumé y Tantan me impresionan por su mezcla de autenticidad y hospitalidad. Como soy argentino y sé que Dumé jugó en el Rennes, aprovecho la ocasión para hacerle una pregunta. ¿Estefano te hizo algún gol? No, siempre. Era el mejor jugador que conocí. La verdad, lo pongo por delante de Pelé. Era un compañero, un gran capitán. En el Real Madrid ganaron 5 Copas de Europa con él. Para nosotros es importante agradecer a la Pachamama. Qui. Merci, la Pachamama. La Pachamama, noi facciamo così, sempre così, Bolì, Delisio. Bien grazie, Pachamama. Prosperità. Salud. Salud es siempre. Al comienzo de los años 20, solidaridad y entrega marcan cada visita de Don Santos a Corte. Se sabe adulado, pero a cambio le encanta complacer. La comuna necesita dinero para acondicionar el centro urbano. Mi bisabuelo dice presente. Diseña y financia personalmente esta avenida, la más bella para la época. Una avenida llamada Santos Manfredi. En Córcega, las intervenciones del Estado se hacen esperar, tanto para reactivar la economía del interior de la isla, como para bonificar las tierras de la costa oriental y erradicar el paludismo. ¿Me puedes explicar un poco cuál era la situación de Corte en el año 25? Sabes, la situación era medieval. Imagínate, era una pequeña ciudad, sí, pero no había agua corriente, ni electricidad, ni cloacas, ni hospital. En el plano escolar no había estructuras adecuadas. ¿Y qué hace Don Santos respecto de esta situación? Don Santos fue requerido por la municipalidad. El alcalde le dijo: no tenemos dinero, el Estado no nos ayuda. Ante tanto estancamiento, él toma la iniciativa de donar 680.000 francos. ¿Cuánto? Millones de euros. Entre las prioridades, un primer expediente contempla la creación de un asilo para ancianos. Mi antepasado paga el terreno y financia la obra. Antes de volver a la Argentina, se organizó una ceremonia para la colocación de la piedra fundacional en Corte, con la presencia de 2.000 personas. Es una fiesta familiar la que celebramos. Al modesto benefactor de la ciudad no le gusta el ruido, pero como buen hombre de acción, trabajador incansable, quiere actos. Y estos actos, me enorgullece destacarlo, son el eco de las hermosas palabras de Cristo. Yo estaba sin asilo y ustedes me ayudaron. No dejaremos de rezarle a Dios para que siembre en Él y en su hermosa familia sus favores más distinguidos y para que cuide por largos años el afecto de los suyos y el nuestro. Bendigamos la modestia de nuestro generoso benefactor. ¡Viva el señor Santos Manfredi! ¡Viva Corté! Desde lo alto de la ciudad, Daniel se deja llevar con vehemencia y alude a una mano maliciosa en la continuidad del proyecto. Es indiscutible que se produjo un grave problema. Todo el dinero que había dado no se reflejaba. Comenzada la construcción del proyecto, según se veía. Hubo un claro desvío de fondos. ¿Por quién? ¿Cómo? No se sabe. Era claro que había sido engañado. Con respecto al asilo para ancianos, el expediente se cerró. Don Santos lanzó otro proyecto, la creación de una maternidad con dinero de su bolsillo una vez más. Las desilusiones del pasado se borran. De ahora en más, Don Santos está a cargo de todo. Se crea una maternidad y luego, como por arte de magia, los proyectos se concretaron uno tras otro.
construcción de desagües, suministro de agua potable, rehabilitación del seminario, creación de un internado en el Colegio Pascal Pauli, acondicionamiento de un camino turístico que lleva a la garganta de Tavignano y más aún, construcción en la prolongación de la avenida que lleva su nombre del monumento a los muertos dedicado a las víctimas del 14. Un memorial inaugurado por este político corso, varias veces ministro, François Pietri. Pero la riqueza de Don Santos despierta envidia. Aquí, el hombre político y el industrial entablaron amistad. A fines de los años 20, ¿en qué extremo político se enrolaba el amigo de mi antepasado? François Pietri es el político corso más grande de la primera mitad del siglo XX, con una doble dimensión, insular y continental. A nivel regional, es el jefe de la derecha local, líder del clan pietrista, como su nombre lo indica. A nivel nacional, se ubica cercano a los ultraconservadores, a los nacionalistas, especialmente vinculado con la extrema derecha. Es un bonapartista. El 17 de agosto de 1927 se condecora a Don Santos como caballero de la Orden de la Legión de Honor por la ayuda económica aportada a Francia durante la Primera Guerra Mundial y por sus donaciones a la ciudad de Corte. En presencia de su amigo François Pietri, recibe la medalla de manos de Raymond Poincaré, jefe de gobierno. Con el paso de los años, la maternidad se convierte en hospital público. Estamos llegando a una de las mayores obras de Don Santos, el Hospital de Corte. Es la primera vez que veo el nombre de Santos Manfredi aquí en Corte. Muy grande, increíble. Aquí viene mucha gente de la región de Corte. Buongiorno. Vi presento Santos Manfredi, un violino di quello da Palazzo Spiale. Quando vuoi, Anne, vous embrasse. Félicitations. Muchas gracias. Vous devez être heureux, hein? Scusate. Don Santos aveva 7 violi, ma era di una famiglia di 11, un più giovane di Raello. E quando è partito in America aveva 14 anni. Io lo vogliono in corti. Era tanto mio. Così si mi casò, a servevano a saludare. Bene buono, per questo io. Je ne parle pas français. Quand tu parles de Corse, je comprends. Oui, Corse, oui. Oui. Ma parla delle corse. Parla delle corse che capisce. I ziddi volevano corta a scuola. Non erano mica soli. I nostri parenti non erano mica soli, ci mandavano gli stessi a scuola. Allora c'erano 50 franchi, 10 franchi, 75 franchi. Debe haber querido mucho a su tierra natal para ayudarla tanto. Sí, a su tierra natal seguro, pero acá también ayudó. ¿Se acuerdan de Rosario? Mirá. Un siglo después de haberse liberado de la colonización española, la Argentina independiente se convirtió en un país rico, pero la falta de representación cultural gala es notoria. En Rosario, Don Santos es consciente de ello y participa en la creación de la Alianza Francesa. Excepto el fútbol, las demás disciplinas deportivas padecen de un déficit para desarrollarse. Con sus amigos de la Bolsa, Don Santos crea el Jockey Club de la ciudad, así como también este club de pelota vasca. Altruista practicante, no olvida que desembarcó en el puerto de Buenos Aires sumido en la miseria. Desde su oficina del primer piso de este inmueble contiguo a la Bolsa, crea el Rotary Club de Rosario, el segundo del país. Jueves 24 de octubre de 1929. Los principales mercados bursátiles mundiales se desmoronan
y arrastran con su caída la economía de los países ricos. En este difícil contexto, mi bisabuelo, amigo cercano del embajador de Francia, dona su residencia particular para establecer allí un consulado. Papá, ¿por qué la estancia de Manfredi se llama La Virginia? Virginia era la hija mayor de Don Santo. Y tanto ella como mi abuelo Santín vivieron ahí en la estancia de La Virginia, que era un lugar bárbaro, muy lindo. Ahí Don Santo fue un gran benefactor también, no solamente para el país, sino también para la gente que vivía. Mira. Estancia La Virginia. ¿Mito o realidad? La explotación donde todo comenzó no pertenece más a mi familia. La casa de mis ancestros, que en otros tiempos era una casa solariega, es hoy un centro administrativo. Sin alma. El tiempo pasa inexorablemente, pero los recuerdos quedan vivos. La degradación del lugar es real. Los hombres no se preocupan por ello, pero una larga historia familiar no puede borrarse fácilmente. Para informarme mejor sobre las relaciones sociales que mantenía la familia Manfredi, me encuentro con Jorge y Cristian, mis dos primos. Ambos prometieron llevarme con el último guardián de la memoria de nuestro bisabuelo. Renato Paira nació en La Virginia. Pasó su infancia en contacto directo con mis ancestros. Es el hijo del primer capataz de la propiedad de Don Santos. Nuestro anfitrión se emociona ni bien nos ve. Quiere mostrarnos el material utilizado 90 años antes por nuestro bisabuelo para luchar contra la invasión de langostas. Lo que sigue es un álbum de recuerdos. Era un momento especial cuando llegaba él. Claro, para nosotros siempre decíamos está el patrón. Matías la mano nos llamaba, porque nosotros tenemos hasta miedo de arrimarnos a él, nosotros porque era el patrón y nosotros por ahí andamos todos sucios. Y bueno, había que respetar la distancia, él nos llamaba así, nos daba un peso. Ese es señal de que era bondadoso, ¿no es cierto? Y con la gente grande, bueno, desconozco, ¿no es cierto? Pero con mi papá siempre fue hicieron muy buenos. Tuve el concepto de que los patrones que nosotros tuvimos, o sea, los Manfredi, ¿no es cierto? Fueron una persona bastante condescendiente con toda la gente que trabajaba. No fueron explotadores. En el año 1937, cuando mi papá decidió ir a visitar le quedaba el padre allá en Italia, decidió ir allá. Don Santos le facilitó todo para que fuese a Italia, le otorgó el permiso aquí en la estancia, para que sacara el pasaporte, todas esas cosas. Incluso lo esperó allá en Génova y lo recibió allí y lo hizo conocer Montecatini, las termas de Montecatini. ¿Tenés algún recuerdo, una foto de eso? Sí, justamente la conservo con todo. Ese es Don Santos con mi papá allí en Montecatini, ¿ves? Debe ser un hotel. El interior del hotel. Un hotel. Y nosotros no sabíamos lo que es las termas, así que cuando mi papá vino de vuelta, nos explicó que eran las termas, el agua caliente, se bañaban, todas esas cosas impensadas, insólitas para nosotros. En Manfredi, el rendimiento de los cereales bate récords. Con las 200 hectáreas heredadas de su padre, Don Paira es un propietario satisfecho. Mi papá tener algo, ¿no es cierto? Algo, decir, de alguna propiedad, algo. Y ellos le facilitaron para que comprara este campo. Le habían dado plazo e incluso sembró, me parece, con la gente del primer año que siembra, antes de venir nosotros a vivir acá. Mi papá ya siembra acá, siembra maíz
y lo siembra con la herramienta, con las cosas que tenía de la estancia. O sea que le facilitaron la semilla que pudiera sembrar y lo cosechaba él. Y con eso ya pagó una parte del campo. Y bueno, lo demás lo habrá ido pagando después como pudo. En eso estoy seguro que no hubo problema ni presión. Sí, hasta ahora a mí me parece, ¿cómo hace un empleado, un capataz, no sé, para comprar? Tenés muy buena relación. Y claro, debe ser así, debe haber sido así, si no es imposible, con el sueldo de capataz no puede comprar un campo. Papá, ¿y después qué pasó? Y después vino la guerra, la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial cambió todo, en Europa y en Argentina. Mira. Paisajes devastados. Desde 1940, el nazismo flagela Europa. En Córcega, los soldados italianos ocupan la isla. Don Santos, condecorado 4 años antes por el gobierno italiano, escribe: Hoy, la actitud de Italia que ocupa mi patria, Francia, es contraria a mis convicciones. Por el respeto hacia ella, tengo la obligación de devolverles mi medalla. En vez de unirse a la resistencia, el corso François Pietri acepta convertirse en embajador del régimen de Vichy en Madrid. Se organiza la resistencia en la isla. Serán necesarios 3 años para echar de allí al ocupante fascista. En septiembre y octubre de 1943, Córcega se subleva y se libera. Se produce una primera ola de depuración salvaje, con mujeres rasuradas y arrestos por colaboración comprobada o falsa. Luego, entre 1944 y 1945, se asiste a un proceso de reconstrucción nacional. Simbólicamente, se manifiestan el nombre de las calles. Se le quitan los heredados del régimen de Vichy para anotarse otros nuevos. Por ejemplo, en Bastia, la Plaza San Nicolás, que se había transformado en la Plaza Mariscal Pétain, volvió a ser la Plaza San Nicolás. En Corte, grave indiferencia histórica. El nombre de la avenida Santos Manfredi desaparece para siempre a favor de este hombre. ¿Por qué el general de Gaulle? Lamentablemente, el nombre del héroe local, Santos Manfredi, será borrado por el de General de Gaulle, ya que a partir de 1941 la opinión pública conoce al General de Gaulle. Existe un profundo arraigo con la figura del general en Córcega, aún más intensa que en el continente. ¿Sabes? Él personifica en aquella época esa unión que se logró en el seno de la nación, liberada, digamos. En Argentina, los reclamos sociales y obreros se vuelven intensos. Ayudado por las clases populares, el general Perón se opone a una parte de los militares sostenidos por los grandes propietarios terratenientes, entre los cuales se encontraba mi bisabuelo. El 24 de febrero de 1946, Perón gana las elecciones presidenciales. Se lo amenaza a Santos Manfredi con expropiarle sus tierras. Se resiste a ello con vigor. 5 años más tarde, el señor de los cereales muere de un paro cardíaco en un hospital de Rosario. 7.000 personas lo acompañan hasta su última morada. Bueno, chicas, ¿les gustó la historia? Sí. Bueno, miren, atrás de esa montaña, para allá queda Córcega. Podríamos decir que la historia terminó porque don Santos murió cuando era muy viejito, tenía 84 años. Pero hoy la historia de don Santos sigue viva. Solo con el pasado se construye el futuro, escribía Anatole France, el escritor que recorrió Argentina en la época de mi bisabuelo. Con sus explotaciones de maíz, trigo, sorgo, girasol y sobre todo de soja, la Argentina se convirtió con el correr del tiempo en el tercer país exportador mundial de cereales. Ofrecer a las generaciones futuras el dominio de las tecnologías agrícolas del mañana para garantizar de forma duradera la autonomía económica del país
Ese fue, en 1928, el proyecto vanguardista de Don Santos. Él le donó a la nación argentina 100 hectáreas. Las primeras experimentaciones sobre el maíz y el trigo se realizaron allí, y los objetivos se alcanzaron rápidamente. 87 años después, esa apuesta inicial se cumplió. La experimental recibe pasantes, alumnos universitarios que vienen a capacitarse por 3, por 4, por 5 meses. A nivel nacional, esto es importante, el INTA Manfredi, ¿cómo estamos a nivel nacional? Sí, a nivel nacional, digamos que es una de las experimentales más importantes del país, y en esta experimental vamos a ver que se sigue trabajando con cultivos tan importantes como es el maíz, girasol, soja, trigo. De acá surgen de la investigación y la producción, digamos, cosas tan importantes como, por ejemplo, todo lo que es el área de mejoramiento de alfalfa. Es el único lugar del país donde se hace, ¿no es cierto? Y toda la alfalfa que se produce en el país, digamos, las semillas salen de la investigación genética que se hace acá en la experimental, ¿no? Y bueno, no solamente, digamos, tiene trascendencia nacional, sino que también tiene trascendencia internacional en otros países, ¿no? Dejo el mundo de la ciencia y los laboratorios para encontrarme 2 kilómetros más allá con los descendientes de mi bisabuelo, reunidos delante del chalet familiar legado tras su muerte al Ministerio de Agricultura. En el aire flota una fragancia de libertad y de nostalgia. En medio siglo, los hijos y nietos de Don Santos dilapidaron su inmensa fortuna. Eso no importa. Hoy estamos orgullosos de celebrar con total sencillez los 100 años de la comuna que lleva el nombre de nuestro antepasado Corso. Herederos de su visión del mundo y de su filosofía de vida, nos esforzamos por transmitir a nuestros hijos los valores que él cultivaba. El respeto por el otro, la tolerancia, la generosidad y la abnegación por el trabajo. Me despido del ágape familiar y sigo mi viaje hacia otros horizontes. Este monumento gigantesco que se erige delante de mí y que veneran millones de argentinos cada año durante las fiestas patrias es el Monumento a la Bandera. La mayoría de mis compatriotas ignora que fue principalmente mi bisabuelo el que lo financió. Con Don Santos me llevo una sorpresa tras otra, tanto en mi país como en su tierra natal. Si hay algo que me obsesiona y que me une a él, es su nombre, que se transmite de generación en generación. Una tradición corsa. Me pediste que venga aquí, a un cementerio, en el día de la fiesta Toussaint. ¿Por qué? Porque me interesa saber el origen del nombre Toussaint. Sí, Santos es Toussaint en francés, en italiano es santo, en corso santu. Su origen, podemos decir, es latino, por lo tanto pagano. Como lo hace a menudo, la Iglesia toma cosas que pertenecen al mundo pagano para hacer de ellas algo cristiano. Y entonces, para el cristianismo, Santus quería decir consagrar a Dios. Digamos, un nombre místico, inspirado en una fiesta de la iglesia cristiana, la de Toussaint. ¿Y Manfredi? Manfredi, en su origen, como todos los nombres germánicos, se componían de 2 partes. Magin, que quería decir la fuerza, y Fritu, la amistad y la paz. Y entonces, como ves, es un poco contradictorio. En un doble sentido, el nombre Manfredu significaba de una persona que mantiene la paz gracias a la fuerza,
utiliza su fuerza no para hacer la guerra, sino para hacer la paz. No es muy habitual para los nombres germánicos, dado que germánico a menudo está asociado con la guerra. Germánico y guerra. Dos palabras que remiten a una injusticia. Antes de terminar mi largo viaje iniciático en busca de las huellas de Don Santos, debo aclarar el asunto del cambio de nombre de la avenida con mi primo Daniel y el intendente. La avenida Santos Manfredi, en verdad que fue desbautizada, pero hay una razón histórica fundamental. Sí, porque había que dar al general de Gaulle, al libertador de Francia, al hombre del 18 de junio que se rebeló contra la ocupación nazi a ser colaboracionista, una avenida ejemplar. ¿Y qué otra avenida sino aquella que lleva directamente al Monumento de los Muertos? Y entonces, aquello se explica así. No era un colaborador, No, yo no hablé de eso, nunca hablé de eso. Se decía que su amistad con François Pietri originó que su nombre fuese borrado de la historia de la ciudad de Corte. Yo no doy fe de ello, nunca lo escuché. Sí, yo lo escuché. Tenemos la misma edad. Lamentablemente lo volví a escuchar recientemente. Se lo digo francamente, yo no participaría en un debate sobre la avenida Santos Manfredi y la avenida General de Gaulle. Hubo una elección a favor del libertador de Francia. No, que las cosas sean claras. Como ves, yo estaba acá con mi abuelo y mi abuela. Él se rebelaba y ella lloraba el día que sacaron la placa. Mi abuelo decía, es lamentable. ¿Fue en el año 46? No, en 1954. Esperaron su muerte. La avenida fue desbautizada en 1946, pero oficialmente la placa fue retirada en 1954. Por eso yo no participo en ese tipo de debates. Siempre respeto las elecciones de la familia. ¿Sabes? Una vez más, yo no participo en ese tipo de debates. Las razones que son de mi conocimiento son más neutras. Y más nobles también. Más nobles también y más neutras. Más yo te digo también. que fue el libertador de Francia. Fue honrado con la avenida que conducía directamente al memorial. Punto. Es la amnesia colectiva y la indiferencia voluntaria las que suelen impedir un buen ejercicio de la memoria para reconocer los errores del pasado.